Buenas noches. Anunció el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, la salida de su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. El mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo pone en desventaja a la Unión Americana en beneficio de otros países. Para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París. Condena a Naciones Unidas y la Unión Europea la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del Acuerdo de París. Consideraron que es una gran decepción para los esfuerzos mundiales encaminados a reducir las emisiones de gases invernadero. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Estados Unidos se sitúa en el pequeño puñado de países que rechazan el futuro tras la decisión de Trump. Llama a la mayoría demócrata en el Senado de California al gobernador Jerry Brown a convocar a una cumbre contra el cambio climático con México y Canadá tras la decisión de Trump de remover a su país del Acuerdo de Cambio Climático en París. En México, informa el Centro Nacional de Huracanes desde Estados Unidos que estaría presentándose la depresión tropical en el Pacífico mexicano y ya se convirtió en tormenta tropical Beatriz. Se ubica a 70 kilómetros de las playas de Puerto Ángel, en la costa de Oaxaca. Eva Cadena, la diputada de Morena, ahora ya pues la hicieron a un lado, ¿no?, de ese partido. Ella denunció ante la FEPADE presuntos desvíos de la bancada de ese partido en el Congreso de Veracruz para financiar actividades de candidatos y de las giras de Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente de Morena. Tengo conocimiento pleno de que se destinan a financiar actividades políticas y a las giras de su dirigente nacional por instrucciones de la diputada federal Rocío Nale. La agrupación ahora también presentó ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales una denuncia por el uso de recursos de procedencia ilícita a favor de la campaña del candidato del PRI en el gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. Aprueba el Congreso, por cierto, decía la organización, me refería a la organización Ahora, que como usted sabe está liderada por Emilio Álvarez y Casa. Aprueba el Congreso de Jalisco la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero que impulsó el diputado independiente Pedro Kumamoto y que reduce el financiamiento de los partidos políticos. Hoy demostramos que los muros sí caen, que las cosas sí cambian y que sí se puede. Acusan periodistas de Michoacán al gobernador Silvano Aureoles de politizar la desaparición del comunicador Silvano Adame Pardo el pasado 18 de mayo. El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo en Michoacán, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que su principal línea de investigación en el caso de Salvador es por líos de faldas, victimizando a la víctima como tantas veces vemos que ocurre en nuestro país. Revela el índice de paz global 2017 que mientras en el último año la tendencia fue que el mundo se hiciera un poco más pacífico, en México la situación empeoró. El reporte ubicó a nuestro país en el lugar 142 de 163 naciones, lo que hace uno de los países menos pacíficos de América, con niveles parecidos a los de Venezuela y Colombia. En Quintana Roo, un juez de control vinculó a proceso al ruso Alexei Makev, Lord Nazi ruso, por el homicidio de un joven ocurrido el pasado 19 de mayo en Cancún. Revisan Pemex y la Secretaría de Hacienda más gasolineras en el llamado Triángulo Rojo, allá en Puebla, por su presunto vínculo con grupos de huachicoleros. Petróleos Mexicanos informó que prescindió de los contratos de la franquicia a 7 gasolineras que operan en la entidad y que compraban gasolina a los huachicoleros. Y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, retó al canciller mexicano Luis Videgaray a debatir sobre violencia y narcotráfico en la cumbre de la Organización de los Estados Americanos que se realizará en Cancún del 19 al 21 de junio. Ciudad TV 21.2, el
Canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Buenas noches, yo soy Nacho Lozano y esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo. Estamos en vivo para Ciudad TV. Lupita García Girón, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que aquí les tenemos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el 155 de Axtel TV y en el 637 de Total Play. Déjeme contarle lo que pasó en las últimas horas. Donald Trump tuvo otra ocurrencia, sacar a los Estados Unidos de América del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París. Gracias. Gracias. Y comenzará negociaciones para regresar al Acuerdo de París o a uno enteramente nuevo, con términos que sean justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París fue calificada como una gran decepción para los esfuerzos mundiales encaminados a reducir las emisiones de gases invernaderos. Así lo señaló la ONU, la Unión Europea y líderes de ese continente. Además, lamentaron la decisión del presidente Donald Trump de retirar a su país del acuerdo. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es fundamental que Estados Unidos siga siendo un líder en temas medioambientales. La Unión Europea garantizó que el pacto perdurará y que Europa seguirá liderando la lucha contra el cambio climático. El gobierno mexicano ya se pronunció sobre la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París contra el cambio climático y el calentamiento global. La Cancillería mexicana dijo que México se queda. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lamentó la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario capitalino fustigó el anuncio de Trump de abandonar el acuerdo firmado por 195 países que comprometía a la nación vecina a reducir entre un 26 y 28% sus emisiones contaminantes. Mancera anunció que en hermandad con la cumbre C40 para combatir el cambio climático, de la cual la Ciudad de México forma parte, este jueves a partir de las 20 horas todos los edificios públicos de la capital se iluminarán de verde. Esta noche a las 20 horas, la Ciudad de México se iluminará de verde para reafirmar nuestro apoyo al Acuerdo de París, informó Mancera en su cuenta de Twitter. Cabe señalar que el C40 es una cumbre de alcaldes que aglutina a las 83 ciudades más grandes del mundo, como París, Río de Janeiro, Londres, Tokio, Montreal, Chicago, entre otras, y se centra en la lucha contra el cambio climático y el impulso de acciones urbanas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los riesgos climáticos. La sexta edición de la cumbre se llevó a cabo apenas en diciembre de 2016, aquí en la Ciudad de México, donde Mancera fungió como anfitrión. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Lupita, perdón que te interrumpa. Evidentemente vimos una nota que se refiere al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Yo le decía que el gobierno mexicano se pronunció sobre la salida de Estados Unidos de este Acuerdo de París y pues así lo hizo saber el presidente Enrique Peña Nieto. México mantiene su respaldo y compromiso con el Acuerdo de París para detener los efectos del cambio climático global. Esto lo escribió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su
cuenta de Twitter. Seguiremos implementando las metas establecidas en nuestra contribución prevista y determinada a nivel nacional. Ahí tuvimos un problema con presentarle la nota. Y bueno, pues a esta declaración se sumó, como le decíamos, la reacción de la Cancillería mexicana, que encabeza Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues ambas dependencias, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Medio Ambiente, dijeron que el cambio climático global es un hecho incontrovertible, basado en evidencia científica, cosa que evidentemente no conoce Donald Trump. Esto lo digo yo, no lo dijeron ellos dijeron hasta evidencia científica, y retomo lo que dicen las dos secretarías. Contrarrestarlo exige la cooperación de todos los países bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esto fue lo que dijeron en conjunto las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente. Ahora sí, Lupita, nos ibas a contar algo sobre el Centro Nacional de Huracanes, que tiene información sobre la tormenta tropical Beatriz. Así es, informó que la depresión tropical del Pacífico se convirtió en la tormenta tropical Beatriz y se ubica a 70 kilómetros de las playas de Puerto Ángel, en las costas de Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Nacional del Agua señaló que se mantiene el pronóstico de tormentas y anunció que las escuelas permanecerán cerradas y a los turistas se les recomendó que permanezcan en su hotel. Muy bien, bueno, pues ahora está con nosotros Martín Telles del Sistema Meteorológico Nacional. Martín, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, gusto saludarle, Nacho. Gracias, igualmente, qué gusto escucharlo. Lástima de las noticias que nos está trayendo Beatriz, ¿cierto? Hola. Bueno. Martín, le preguntaba que es más bien le decía que es un gusto saludarlo, pero es una lástima por la ocasión porque parece que trae malas noticias, Beatriz. Bueno, en cuanto, si nos referimos a la cantidad de lluvia que pueda precipitar, pues son los efectos justamente que la orografía, además de la zona en la que está, es lo que pudiera ocurrir, porque esperamos acumulados superiores a 250 milímetros. Esto es una cantidad de lluvia pues muy importante, lo que pueda ocurrir en las entidades del sureste que estamos vigilando: Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, por la orografía principalmente de la región, Nacho. Muy bien, ahora ya está Beatriz convertida en una depresión tropical. ¿Hay posibilidades de que se vuelva huracán o que este meteoro evolucione a algo más grave, Martín? No, definitivamente con la categoría que tiene ahora de tormenta tropical es lo máximo que va a alcanzar. Ya una vez que ya está de hecho muy cerca de la costa, estamos apenas a 20 kilómetros al sur de Puerto Ángel, pero una vez que entre en tierra, este sistema va a debilitarse por la fricción que tiene con el terreno. Entonces ya no va a alcanzar la categoría justamente de huracán o una categoría mayor en cuanto a tormenta, porque los vientos van a empezar a debilitarse. En ese sentido no hay riesgo para la población. Las rachas que estamos esperando ahora son de hasta 95 kilómetros por hora. Entonces, en ese sentido, pues las construcciones más débiles son los que podrían tener afectación. La principal afectación y riesgo es justamente por la lluvia que esté originando este sistema, y aunado a eso, los posibles deslaves o desgajamientos de terreno en áreas susceptibles o muy con bastante pendiente que puedan originarse por el reblandecimiento del suelo, por además la lluvia que ha presentado los últimos 48 horas en estas regiones, Nacho. Ok, ahora finalmente, Martín, me gustaría, ya una vez que tenemos esta información para los estados de Veracruz, los estados de Oaxaca, me había dicho otro más, ¿verdad, Martín? ¿Puebla? Sí, son Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Ok, muy bien. Terminando este asunto de Beatriz, quiero aprovechar esta charla para preguntarle su opinión acerca del anuncio del gobierno de Donald Trump, esta salida del Acuerdo de París. En su opinión científica, ¿qué significa esta pérdida de apoyo político para el combate al cambio climático? Bueno, en ese punto no tenemos ninguna opinión al respecto. Ese es un comunicado que dará a conocer el gobierno federal el día, no sé, supongo la Secretaría de Relaciones Exteriores o la misma Semarnat. Todavía no tenemos un punto de vista en esa situación, Nacho. Muy bien, bueno, le agradezco mucho, meteorólogo. Gracias. Martín Telles, del Sistema Meteorológico Nacional. Bueno, quería saber una opinión científica. Finalmente, pues ellos pues son muy cuidadosos de la información que comparten y de las opiniones que dan. Vamos a una pausa, regresamos.